Buenas noches y bienvenidos otra vez a De Ley. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Lucía, muy contento de estar otro jueves con ustedes para conversar de temas legales, pero el día de hoy de temas legales y coyunturales también, ¿no? Sí, vamos a hablar de repente de un tema que hemos visto muchísimo, sobre todo en las redes sociales últimamente, y es sobre la posibilidad de que a uno lo despidan o no del trabajo en caso de infidelidad, ¿no? Hoy día hablamos de la infidelidad y si es que te pueden despedir por infiel. Así que atentos, los bandidos, las bandidas, ¿te pueden despedir del trabajo por ser infiel? Eso es lo que vamos a tratar de contestar el día de hoy en este pequeño programa. Sí, entonces comencemos con un poco lo que hemos visto, ¿no? Lo hemos visto la semana pasada, pero lo cierto es que lo hemos visto en repetidas ocasiones, ¿no? Imágenes de personas, digamos, dentro de la esfera pública, conductores, actrices, personajes en general de la farándula, que se ven comprometidos en situaciones donde se expone un caso de infidelidad. Ahora, antes de continuar, debo hacer el parche. No, yo no estoy de acuerdo, me imagino que tú tampoco, con este tipo de exposiciones de la vida privada. Porque por más que se trate de figuras públicas, ¿no? Existe el derecho a la intimidad, del cual vamos a hablar también en el programa de hoy. Pero lo cierto es que ocurre, y es ya casi una costumbre en la televisión nacional que se dé este tipo de contenidos, ¿no? Porque al parecer no es una virtud de la gente de la farándula ser muy fiel, que digamos. Así es, y lo hemos visto, como les digo, en varias oportunidades, tanto, digamos, conductores, actrices, o sea, diferentes personas del rubro, pero todas, digamos, personajes que se pueden considerar como públicos. Y aquí es importante comentar lo que decías, ¿no? Del derecho a la intimidad. ¿Qué es el derecho a la intimidad? Es un derecho que está en la Constitución y que tenemos todos nosotros a que se respete, digamos, nuestra esfera privada. Y lo tienen incluso las personas públicas, ¿no? Los políticos, las personas que están en farándula, todos tienen, por más de que son conocidos, ¿no? Son personas conocidas, son personajes públicos, tienen derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque también tienen una esfera privada. Claro, la esfera privada, también la esfera familiar, ¿no? Es esa vida interna que ellos deciden no mostrar, porque también hay una parte de la vida pública que tienen ellos, que es la que cuentan, la que muestran, pero dentro de esa vida privada y ese entorno familiar hay límites, ¿no? Entonces, hay una contraposición de derechos que se da muchas veces, que es el derecho a la información y el derecho a la intimidad. ¿Cuál pesa más? ¿En qué situaciones? Eso es un gran depende. Sí, de hecho hay que verlo, como hemos conversado en otros programas, a través de un test de proporcionalidad, ¿no? Siendo que son dos derechos constitucionales, hay que ver cuál pesa más en el caso concreto. Puede ser, por ejemplo, que estamos hablando del presidente de la República y es alguna conducta que, digamos, se hace en un espacio público, de repente pasa el test, ¿no? Pero si es algo dentro de su casa, de su esfera familiar, podría no superar este test, digamos, primaría el derecho a la intimidad y no el derecho a la información. Pero lo cierto, Emi, que en este caso no estamos hablando de un delito. No estamos hablando de delito, pero sí podemos hablar de conductas antijurídicas. Así es. ¿No? Antijurídicas porque tienen una consecuencia negativa en ciertos hechos jurídicos o en ciertas situaciones jurídicas. Por ejemplo, una conducta de infidelidad podría tener una consecuencia respecto a el contrato del matrimonio. Como hemos conversado ya en otro programa también, el matrimonio es un contrato y por lo tanto hay obligaciones entre las partes. Incumplir con una de estas obligaciones no siempre significa que la persona va a terminar en la cárcel, ¿no? No es un delito, pero tiene como consecuencia que la parte afectada, por ponerlo de alguna manera, pueda solicitar, por ejemplo, el divorcio. Así es, así es. Ahora, respecto al derecho a la intimidad, también tú decías, ¿no? Si es que alguien expone, ¿no? O alguien se inmiscuye en tu vida privada, ¿cuál es la consecuencia? Puede haber una consecuencia más bien civil, ¿verdad? Una demanda, por ejemplo, debido a esa vulneración a tu derecho. No habría una sanción penal, que es lo que siempre vemos de delitos, digamos, tiempo en la cárcel o alguna restricción a la libertad, sino una situación de un conflicto civil, que es entre dos personas que se reclaman algo y una le podría reclamar al otro el pago de una indemnización, porque es, digamos, un monto de dinero,
porque se ha visto afectada, ¿no? Le ha generado una afectación, digamos, puede ser a la integridad física, o sea, un daño que se pueda ver, pero también puede ser un daño psicológico o un daño moral. A ver, ¿podría darse el escenario de un AMPAI que tenga consecuencias laborales? Porque hemos visto que han ocurrido AMPAIs y que estos han tenido consecuencias en el espacio de trabajo, por no decir en el espacio laboral o consecuencias laborales, porque de eso también hablaremos más adelante, ¿no? Sí, muy importante hacer esa aclaración, de hecho después lo conversaremos, pero propiamente si hablamos de el espacio laboral, o sea, un trabajador que está en planilla, ¿podría tener consecuencias laborales o debería tener consecuencias laborales un AMPAI? Lo cierto es que en este caso no. Lo podemos acá conversar un poco. La idea es que una infracción laboral, que digamos la peor sanción que te pueden poner es el despido. En el caso del despido se requieren causas justas previstas en la ley. Entonces, uno no puede ser despedido por ejemplo, ser infiel. ¿Por qué? Porque la ley te da un listado cerrado de posibilidades a través de las cuales te pueden despedir. Puede ser por temas de capacidad, por ejemplo, que tengas algunas deficiencias en realizar la labor que estás haciendo, pero también pueden haber conductas asociadas con tu conducta propiamente dicha. Por ejemplo, que uno llegue borracho a trabajar, por ejemplo. Eso es una causal de despido. O que vendas información confidencial de la empresa. Esa es una causal de despido. Y tenemos una lista, como les digo, expresa de causales de despido, y ninguna de estas te habla propiamente de un caso como la infidelidad. ¿Por qué? Porque esto está en tu esfera personal, que es justo lo que conversábamos hace un minuto. Porque además, no estoy convalidando esto de ninguna forma, y hay que poner el parche. Una infidelidad no tendría por qué alterar tu buen desempeño en el espacio laboral, como sí lo sería, por ejemplo, el uso indiscriminado de drogas o llegar etílico pues, a trabajar, ¿no? Claro, como bien dice Emilio, aquí no avalamos en lo absoluto estas conductas, pero lo cierto es que no existe un tipo, así se llama, digamos, una conducta que establezca que por infidelidad uno pueda ser despedido o que uno tenga una sanción. Ahora, distinto sería, y lo conversábamos también antes de comenzar el programa, que esto suceda entre dos trabajadores del centro de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque, lo hemos hablado en otro programa, esto se podría configurar un supuesto de hostigamiento sexual, porque ya estás hablando de conductas de naturaleza sexual o sexista dentro del centro de trabajo. O sea, ¿qué pasa si esta persona que es infiel lo es, o sea, comete estas conductas, estos actos con otra persona del centro de trabajo? Y esta segunda persona, digamos, no había dado su consentimiento para ello. Claro. Podría hablarse de hostigamiento sexual. Incluso de agresión sexual. Y también ahí podría entrar a tallar el tema de la jerarquía. También. Como un agravante, digamos, ¿o no? Ahora la norma ha cambiado y ya no es un elemento, digamos, indispensable. Determinante, pero claro, es importante el momento de analizar el caso en concreto. Y lo cierto es que el hostigamiento sexual sí es una causal de despido. Entonces, estamos ya planteando acá otro escenario, cambiando un poco lo que sucedió, pero para que tengan un ejemplo de que sí es un caso de una causal de despido. Claro, pero todavía sigue muy conectado, ¿no?, a este tipo de conductas, porque si este tipo de conductas se dan en el espacio laboral, podrían no ser aceptadas por la otra persona y llegar a configurar estos escenarios, y ahí sí la respuesta sería afirmativa. Sí te podrían despedir por incurrir en este tipo de conductas, ¿no?, de violencia sexual o de hostigamiento sexual. Ahora bien, si te despiden porque has sido infiel fuera del espacio de trabajo, ya sabemos que no era causal, te despiden, ¿qué se puede hacer? Importante acá lo que se puede hacer, ¿no? Si te despiden por una causal que no está prevista en esta lista de causales específicas de despido, hay dos vías. Una vía es la vía administrativa, y es que vayas a SUNAFIL y tú presentes por esa vía, digamos, tu reclamo. Ahí lo cierto es que la sanción máxima que habrá es una multa a la empresa, pero tú como trabajador no recibirás nada y por lo tanto no es la vía preferida de los trabajadores. La vía preferida es la vía judicial. ¿Esto qué quiere decir? Los trabajadores pueden presentar
una demanda y solicitar su reposición, es decir, que se les reincorpore en la planilla, que vuelvan al trabajo porque no han sido correctamente despedidos, o el pago de la indemnización por despido arbitrario. ¿Por qué? Porque este despido ha sido arbitrario, no ha tenido una razón, una causa justa detrás. Una situación que hemos visto, una situación de la cual hemos sido testigos repetidas veces, ¿no? La de hace poco, a la que no me quiero referir explícitamente, no es única, ¿no? Sino es una conducta que en nuestra sociedad se da muy a menudo, que es que cuando sucede un escándalo, entiéndase un ampay, las consecuencias del hombre suelen ser menos gravosas que las consecuencias de la mujer. Y eso es una inequidad de género. Entonces nos hemos enterado, por ejemplo, que se da un ampay, ¿no? Una infidelidad, y la chica termina perdiendo su trabajo y el hombre no. Bien contento, hace sus descargos, continúa con su programa. Eso es discriminación por género y eso es algo que se debe evitar y de lo cual debemos hablar. Así es. Acá dos cosas, ¿no? Uno, la crítica o la autocrítica a todos nosotros como sociedad, ¿no? ¿Por qué aceptamos que para un mismo hecho se apliquen sanciones diferentes solamente basándonos exclusivamente en el género de la persona, ¿no? Y eso hay que rechazarlo completamente. De repente también reflexionar, ¿no? Hay algunas conductas que hemos interiorizado y que a veces no consideramos que son malas, pero lo cierto es que deberían aplicarse las mismas conductas. Y en esa misma línea, como segundo punto, a nivel laboral, dentro de la empresa deberían aplicarse medidas, digamos, si es que una persona llega ebria y la despiden, otra persona que llegue ebria también la deben despedir. No debería aplicarse una medida distinta para conductas distintas si es que se trata de los mismos hechos, porque tiene que tener deben estar coordinadas, deben tener concordancia las infracciones y las sanciones que se pongan dentro de una empresa. Entonces, si es que pongamos el caso del hostigamiento sexual, no el caso de la infidelidad, que ya hemos dicho que no es causal de despido, pero si se despide a un varón por hostigamiento sexual y hay un caso idéntico donde a una mujer se determina que también ha cometido una conducta de hostigamiento sexual, también se le debería despedir. No deberíamos hacer una diferenciación exclusivamente en el género y es algo que estamos viendo muchísimo, lamentablemente. Sí, por supuesto, nuestra Constitución proscribe la discriminación basada en género, así que hay que ser muy cautelosos con cómo actuamos o cómo actúan también nuestros empleadores. ¿Y por qué decimos esto? Porque se ha dado casos en los que se separa, no se despide, sino se separa. ¿Por qué se separa, Lucía, a determinada figura de su programa de televisión por una conducta? ¿Eso califica como despido? ¿Qué ocurrió ahí? Eso es importante para traerlo a la realidad del programa que estamos hablando hoy, la razón de ser de este programa, ¿no? Y es que hay algunas figuras públicas, conductores o digamos personas que son la imagen de algún canal de televisión, por ejemplo, que no están contratadas en planilla, sino que están contratados como independientes a través de contratos civiles, que son contratos de otra naturaleza y donde no aplican estas causales de despido. Hoy en el programa nuestra intención es un poco comentarles si, digamos, a los ciudadanos de a pie, las personas que trabajan en una empresa, están en planilla, les podría suceder un caso como estos y podrían ser despedidos por infidelidad, ¿no? Ya hemos visto que la respuesta es no. Pero muchos se preguntan, ¿y por qué en estos casos sí hay mujeres que han sido despedidas, que lo hemos comentado, y por qué en este caso no se ha despedido a esa persona? Y es que no estamos hablando propiamente de un despido, ¿no? La realidad es que hay muchísimas de estas personas que trabajan en algunos medios y que no están en planilla y por lo tanto, como son independientes, no tienen esta protección contra el despido. Claro, entonces prescinden de sus servicios y punto. Pero estas personas que han sido separadas podrían reclamar que han sido despedidas arbitrariamente y que en realidad sí estaban en una relación laboral. Sí, eso da para todo un programa completo sobre qué es una relación laboral y qué significa estar o no estar en planilla. Pero lo cierto es que si estas personas consideran que ha sido un despido arbitrario porque no se ha sustentado en una causal válida y pueden acreditar que han sido trabajadores de la empresa, es decir, que tenían una relación laboral subordinada, que es lo más importante, que no hayan sido independientes, sino que se encontraban sometidos al poder de dirección de la empresa, tenían herramientas de trabajo, tenían que cumplir con un horario, uniforme, correo electrónico, en fin, muchísimos elementos.
Si pueden acreditar esto, entonces podrían acreditar que hay un despido y que ellos fueron en realidad trabajadores. Uy, ya saben, pueden llamar acá a la doctora Lucía Varillas para que las asesore. Y me ha jalado las orejas mi productor porque me ha dicho proscribe. ¿Qué significa proscribe? Proscribe es un sinónimo de prohíbe, la Constitución determina que no va más la discriminación basada en género. Eso es lo que traté de decir. Y quiero insistir con este tema ya antes de despedirnos. Ha sido un programa muy interesante, pero sí tenemos que avanzar como sociedad, y eso es algo jurídico, ¿no? Que las leyes, por más que proscriban, prohíban la discriminación basada en género, orientación sexual, raza, nacionalidad y un largo etcétera, muchas veces no se terminan de cumplir en la vida cotidiana, en el día a día. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es luchar para que eso se logre. Y no ayuda en nada que esperemos que determinadas conductas sean normales pues en los hombres y hasta aplaudibles. ¡Ah, mira, qué bacán! ¿Ah? Es un bacán porque es un vándalo, jajaja. Y a la chica se la termina catalogando de tal por cual y un largo etcétera. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso porque eso también es jurídico y es en realidad antijurídico, ¿no? Sí, aquí hemos tratado de enfocarlo desde una perspectiva, que es la perspectiva laboral, un poco la constitucional, contándoles un poco sobre el derecho a la intimidad, pero lo cierto es que nos debería llevar a una reflexión de cómo nos estamos comportando como sociedad y sobre qué conductas estamos tolerando de algunas personas y que no toleramos de otras, ¿no? Cuáles son nuestras expectativas de cada uno de los géneros en este país. Y por último, nadie los obliga a casarse. Nadie, nadie, nadie. Así que si están listos para tener un matrimonio y están contentos con eso, celebran su matrimonio. Si ya no quieren porque no están conformes, se divorcian. Pero estas situaciones no ayudan en nada a vivir una vida buena, una vida digna y una vida en paz, ¿no? En lo personal, en lo comunitario. Así que esa es la última reflexión que hacemos de este programa porque también es un tema jurídico y nos vemos en una siguiente ocasión, ¿no, Lucía? Así es, esperemos que les haya sido útil este programa para tener un poco una perspectiva de qué ha pasado en este caso y qué puede pasar. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales en @perulegalp y en perulegal.pe. Listo, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Chao. Chau. Pórtense bien.